Corintios, segunda de Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo 2. Y vamos, hermanos amados, a comenzar. Vamos a comenzar en el versículo 9, capítulo 2, versículo 9. Nos ponemos de pie en reverencia a la palabra del Señor, y la palabra la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La palabra dice de la siguiente manera: porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también. Porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Padre buen Dios, en el nombre de Cristo, alabanza y gloria serán siempre para ti, Señor. Te pedimos la asistencia de tu Espíritu Santo, que nos ayude a trazar esta enseñanza de la mejor manera posible. Aparte de nuestros labios la blasfemia, el error y la herejía, y que todo tu nombre siempre sea exaltado y glorificado, y tu pueblo reciba de ti la edificación necesaria para su sano crecimiento. En el nombre de Cristo te lo pedimos, amén y amén. Puede sentarse, hermano. ¿Y a su nombre? Hermanos, estamos a punto de terminar una de las primeras porciones que componen lo que es segunda carta a los Corintios. Para los que no habían venido a las enseñanzas, estamos estudiando segunda de Corintios. Ya terminamos año y medio estudiando primera carta a los Corintios, y les recordaba de que en el estudio hemos venido profundizando, y les decía que de manera que los eruditos, los estudiosos, especialistas prácticamente en lo que es la literatura paulina, han estudiado mucho las cartas paulinas y han visto de que se han conservado alrededor de 6 cartas que fueron escritas por el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Había una comunicación muy abundante entre Pablo y la iglesia de Corinto. Sin embargo, de las cartas que escribieron de la iglesia, pues no quedó mayor registro, salvo los parámetros, las menciones que se hablan, ¿verdad? Cuando dice, porque me he dado cuenta por los de Febe, ¿verdad? Entonces, hermano, que hay divisiones entre vosotros, ¿verdad? Entonces, hermano, ahí aparece, ¿verdad? Que habían, en cuanto a lo que me escribiste, dice el apóstol Pablo, refleja que habían preguntas, que habían situaciones que él tenía que contestar para instruir a la iglesia a la cual Dios lo usó para poder establecerlo. Ya hemos venido desarrollando ahora segunda carta a los Corintios, y dijimos, hermano, que las cartas se habían numerado, no se podía poner primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta, pero se dividieron en 2, primera carta a los Corintios y segunda. La primera carta a los Corintios estaba compuesta por 2 cartas, que era Corintios A, Corintios B, mientras que la carta a segunda de Corintios va a estar constituida por Corintios C, Corintios D, Corintios E y Corintios F. Esa es la forma como se identificaron, y los exégetas, los biblistas, los compiladores lo establecieron de esa manera, de manera cronológica, como fueron escritas. Por eso se les puso A, B, C, D, E, F. Ahora, sin embargo, cuando comenzamos el estudio en el capítulo 1, hicimos mención que la carta que se estaba ocupando para iniciar era Corintios E, es decir, la quinta carta. ¿Y eso por qué? Porque dijimos de que a ellos les pareció que era la carta más pastoral, la carta donde Pablo ha tenido serios problemas con la iglesia, pero donde Pablo saca su corazón de pastor, y ya hay un ambiente de mayor conciliación cuando se escribe Corintios E. La gloria sea el Señor. Entonces, hermano, todavía estamos en Corintios E, en estos versículos que hemos leído, y hermano, nos ubicamos. Ya Pablo ya habló, hermano mío, lo que
él había determinado ir y que ya no quería usar de mucha dureza con ellos, pero también les escribe en Corintios diciéndoles que perdonen al ofensor. Usted recordará que ya lo hablamos, era aquella persona que se había metido con la madrastra, es decir, con la mujer actual de su papá, y lo cual decía Pablo en primera carta a los Corintios que era algo que ni siquiera entre los gentiles se nombraba, era una fornicación. Y mire, es vergonzoso que a veces dentro de la iglesia suceden cosas que ni siquiera allá afuera estén sucediendo. Entonces es terrible, pero el ejemplo lo tenemos acá. Es decir, y no crea que ese mal es un mal nuevo, no, es un mal viejo, ¿verdad? Lamentablemente, hermanos, cuando venimos a Cristo, el hombre viene viciado. Somos hombres naturales que van cambiando paulatinamente su naturaleza en la nueva naturaleza que Cristo ha depositado en cada uno de nosotros. Por eso es que no debemos de ser, hermanos, tan estrictos con aquellos que inicialmente están comenzando en el caminar del Señor. Pero aquellos que ya tienen más de 3 años de conocer a Cristo, ya tendríamos que tener frutos dignos de esa nueva vida que estamos viviendo. Es decir, ya pasaron 3 años de discipulado al menos. Ya usted y yo deberíamos de conocer esta bendita palabra, porque si la conocemos, seguramente se van a dar cambios en nuestras vidas, iglesia. Pero si no conocemos palabra, entonces ¿cómo cambiaremos? ¿Cuántos leyeron su Biblia hoy? Se lo pregunto, si no la leyó, no me mienta, porque usted ve, sí, yo la leí, le voy a decir que sí, para que se calle, ¿verdad? No, hermano, no se trata de eso, se trata de tu bienestar y mi bienestar. David decía, en cuanto a mí, Señor, el acercarme a ti, ese es el bien de mi vida. ¿Y cómo me acerco a Dios? A través de la oración y a través de su bendita palabra, hermano. Entonces debemos de acercarnos todos los días al Señor. Ahora, hermanos, Pablo está tratando de ese tema. Y dice, hermano, que él les escribió para que a ese ofensor, recuérdense que con el fornicario, con el adúltero, hermano, lo que hacía la iglesia es que todos lo reprendían y se apartaban de él. Cosa que hoy la iglesia de hoy no quiere hacer. ¿Por qué? Porque la iglesia del Señor de hoy, lamentablemente, se ha vuelto más humanista que obediente. Hermanos, si la palabra es palabra de Dios, ¿a quién vamos a obedecer? ¿A Dios o a lo que dice nuestro corazón? Engañoso es este corazón. Ay, qué malo los hermanos, ya no se juntan con el hermanito, allá lo tienen todo relegado. Hermanos, ¿cómo se llama eso? Disciplina de parte de Dios. ¿Para qué? Para que esa tristeza produzca arrepentimiento. Hermano, ¿y de qué sirve de que usted se junte con alguien que ande en pecado y todo normal y ni le dice nada, ni le recrimina nada? ¿Cree que esa persona se va a arrepentir? No, porque dice, la estoy haciendo, mi cuenta se han dado que pecado. Entonces, hermano, pero cuando usted se compone, hermano, cuando usted hacía algo en su casa y llegaba a su papá y le contaban a su papá, usted sabía que se esperaba una buena marimbiada, como decimos nosotros allá, ¿verdad? Hermano, y después de eso, ¿se corregía o no se corregía? Bueno, si era inteligente y entendía, pues se iba a corregir. Si no, le esperaban futuras marimbiadas siempre, porque el papá no se iba a cansar ¿de qué? De corregirlo. ¿Pero por qué lo corrige? Por amor a su alma, por amor a mi alma. Hermanos, ¿cuántos fuimos corregidos por nuestros padres? Si usted no levanta la mano, déjeme felicitarlo. No se portaba súper bien, o solo dormido pasaba. Porque la verdad que el único que no peca es el que pasa dormido. Bueno, y hasta en los sueños pecamos, ¿verdad? Pero hermano, todos hemos sido experimentadores de la disciplina. Entonces Pablo les dice, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Pablo escribe una carta pidiéndoles que perdonen al ofensor, hermano, y les dice, para ver si son obedientes. Ahora yo le pregunto, ¿cuántas cartas le ha escrito Dios a usted y a mí para ver si somos obedientes? Son 66 cartas que Dios nos ha escrito para ver si usted y yo somos obedientes. Y Dios quiere una obediencia total, no parcial. Amén. Es que o le servimos a Dios o no le servimos, iglesia. No podemos engañarnos que cuando estamos en la iglesia somos una cosa y allá afuera somos otra.
Cuando estamos en la iglesia aquí, hablamos como ovejas, pero cuando salimos allá, hablamos como dragones. No podemos, hermano. No podemos, hermano, comportarnos dentro de la iglesia como ¿qué? Como escogidos de Dios, lavados por la sangre del Altísimo, hermano. Y allá afuera nos vestimos como el mundo se viste. No podemos. Hay que ser realistas, hermano. Miren, Dios sigue sentado en su trono, le quieras obedecer o no le quieras obedecer. Solamente que el día final, ahí van a ser los ayes. Porque no quisimos seguir a Dios sinceramente. Amados, Pablo escribe y dice: y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. El pecado que se comete dentro de la iglesia no solamente afecta a la persona que cometió ese pecado, sino también a aquel contra quien se cometió ese pecado, pero también afecta a toda la iglesia. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo. Amén. Y si mi dedo chiquito está enfermo, que está preocupándose, que se encangrenó, hermano, o la uña, ¿cuántos le han arrancado uñas a ustedes, hermano? Cuando se ha trompezado, le han arrancado una uña, sí. ¿Verdad que no solo en el dedo le duele hasta la cabeza, le duele? Cuando se la arranca, le entra temperatura, ¿a qué? ¿Solo al dedo? No, a todo el cuerpo le entra temperatura. Entonces todos sufrimos con el pecado, pero todos nos gozamos cuando vemos que la obra del Espíritu Santo se está haciendo también en la vida de cada uno de nosotros. Regálense lo fuerte al Señor. Entonces, amados, debemos de perdonar. Y cuando alguien perdona a alguien, y eso es una escuela para usted y para mí, mire, deje de andar sudando calenturas ajenas, hermano. Ay, mira lo que le hizo su hermana a la otra hermana, así. ¿Y vos qué? No, pues yo por eso no le hablo. Ah, no, hombre. Ah, vaya, yo sé que contra usted fue. En cierta manera le afecta, pero si usted parte del cuerpo, lo que debería preocuparse es ¿por qué? Por pacificar la situación. No meterle más leña al fuego. Buscar que ambas partes se pongan ¿qué? De acuerdo. Y si usted no puede, llame a los diáconos y diga: hermanos diáconos, fíjense que esto y esto está pasando. No pudieron los diáconos, pues llamen a los ancianos. Y tenemos que ir y mediar. ¿Por qué? Porque a paz y a santidad nos ha llamado el Señor. Regale otra ofrenda de palmas al Rey. Así que, hermanos, si perdonamos, perdonemos todos. Cualquier ofensa que se haya cometido, perdonemos todos. Usted y yo estamos obligados a perdonar 70 veces 7. Y qué alivio también para nosotros, porque cuando nosotros pecamos también el Señor, ¿cuántas veces no nos ha perdonado? Entonces no tenemos que ser tan inflexivos. Y dice, hermano, versículo 11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Mire, cuando a alguien suceden problemas, los problemas no son para odiar a nadie, iglesia. No es para disminuir el amor. Usted cree que si lo ponían allá en disciplina, hermano, ya no tenía mi amor. No. O su papá lo dejó de amar después de que lo marimbiaba. No, ¿verdad? Por el contrario, siempre usted se le acercaba: papi, dame, mami, dame. ¿Sí? ¿Y le daba o no le daba? Claro que sí. Pero a usted todavía tenía ahí las orejas bien calientes del jalón de oreja que le pegaron, ¿verdad? De las hinchaseadas que le pegaron. Pero ¿sabe? Ellos le seguían amando. Y lo mismo el padre, hermano. El padre, a quien toma por hijo, lo corrige. Y a pesar de la corrección, lo sigue amando. Hermanos, debemos de perdonar de corazón, porque la falta de perdón no solo afecta a la persona que ha cometido la falta, sino que nos afecta también a nosotros en nuestros corazones. Recuerde que el que no perdona no será perdonado tampoco. Entonces no tomemos los problemas tan en serio. Las cosas personales se arreglan personalmente. No ande untando a más gente. Usted tiene un problema con alguien, vaya y solucionala. Pero no ande haciendo grupitos. Mira, venite para acá, echémosle la buruca. Vaya donde me salieron los mareros cristianos aquí en la iglesia, pues. ¿Verdad? No se puede, hermano. No es que es el accionar. El accionar es de hijos de Dios, personas que andamos siempre en la verdad y que vamos a hablar las cosas de frente. Pero si hablamos, no es para pelear,
es para entendernos. Miren, muchas veces nos estamos ahogando en un vasito de agua y todo. ¿Por qué? Porque ni siquiera oímos verdaderamente al que dicen que pecó contra usted. No, tenemos que, hermano, saber conducirnos. ¿Para qué? Para que el enemigo no tome confianza. ¿Sabe que el enemigo es especialista en poner qué? División. El enemigo es especialista en restar. El enemigo es especialista en destruir, en sembrar cizaña y discordia entre los hermanos. Pero si ya le conocemos la vereda, usted y yo, ¿a quién vamos a acudir? A Cristo, porque Él apareció para destruir la obra del diablo. La gloria es el Señor. El Espíritu Santo que hoy usted y yo tenemos nos motiva, hermano, a mantener la unidad del cuerpo en el vínculo perfecto de la paz. Amén. Así que tenemos que tomar consideración en esto. Pasamos al versículo 12. Dice Pablo: cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Esta parte se recuerda Corintios, la quinta carta, y termina hablando que Pablo llegó a Troas y dice: para predicar el evangelio. Pablo no perdía su tiempo en andar haciendo otras cosas. Donde quiera que iba, era ministro de Dios. Mira cuántas veces yo he dicho: esta vez que voy para El Salvador no voy a predicar, me voy a dedicar solo a mi salud, me voy a dedicar solamente a mi familia. Mentira, ya no podemos. ¿Por qué? Porque somos portadores de la luz de Cristo, de la buena nueva de Cristo. ¿Cómo vamos a callar lo que Cristo nos ha dado para que usted y yo lo anunciemos y glorifiquemos el santo nombre del Señor? Andemos de vacaciones o no de vacaciones, mi deber es ser cristiano 24 horas al día, 365 días al año. Tenemos que hablar de Cristo. Mire, si se me va otra vez de vacación, yo le voy a pedir, tráigame por favor una carta del pastor donde se congregó. Amén. Muchos vamos y todo eso quincena, el mes ni siquiera pateamos una iglesia. Ni siquiera lo veo conectado ahí viendo el mensaje, nada. Y si lo he visto conectado, ¿sabe qué? El Facebook no miente, dice que 5 segundos, 10 segundos estuvo conectado. Se descubre, ¿sabía eso, hermano? ¿Ah? Entonces, pero lo que nos estamos engañando somos nosotros. Porque ¿cuánto necesitamos de Dios? Pero hermano, pero de verdad, no solo cuando yo les pregunte, digamos: Señor, yo necesito de ti. Y como yo necesito de ti, te lo demuestro orando, te lo demuestro congregándome, te lo demuestro leyendo la palabra. Te lo demuestro y yendo a la vigilia. Mire, mucha gente no viene a la vigilia porque, ay, es que no me gusta el desvelo. Ajá, ya cuando andaba coloteando allá en el mundo, bien galán andaba, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, amados, demostrémoslo. Mire, Pablo dice que llegó entonces a Troas para predicar el evangelio, y aunque se me abrió puerta en el Señor, es decir, de que hubo respuesta del pueblo. Y esto es algo muy importante, amada iglesia del Señor. Si Dios me lleva a algún lugar y a través de la predicación del evangelio la gente se convierte, la gloria y la honra siempre serán para nuestro Dios, porque usted y yo no somos nada sino solamente siervos inútiles que llevamos el mensaje de Dios. Pero la conversión de las almas es el Espíritu Santo el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Recuerden, ya más adelante vamos a encontrar que Pablo dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, refiriéndose al Espíritu Santo que hemos recibido, para que la excelencia, dice, no sea de nosotros, sino siempre sea de Dios. La gloria sea al Señor. Regáleselo si es para el Señor fuerte. Entonces dice, hermano, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu. Eso refleja la inquietud de Pablo por uno de sus hijos espirituales. Pablo era un hombre sensible, era un hombre amoroso. A pesar de que se me abrió la puerta, dice, y prediqué el evangelio, yo me pude haber quedado más tiempo, pero la desesperación por este hijo me hizo, hermano, dice la palabra del Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Predicó, pero no se quedó. ¿Por qué? Porque su espíritu estaba preocupado por Tito.
Ahora, Tito no andaba en rebeldía. Tito no andaba que no quería ir a la iglesia porque no me da la regalada gana. Tito andaba llevando la carta a los corintios. Eso es lo que andaba haciendo Tito. Y habían quedado que se iban a juntar en Troas, pero cuando llega a Troas, no lo encuentra. Y en aquel tiempo no había GPS para saber dónde estaba Tito. ¿Cuántos tienen a sus hijos registrados ahí con un apps de ubicación? ¿Cuántos tienen a su esposa? ¿A su esposo? Ay, Dios, le faltan mucho a ustedes, hombre. Y es que no es por dudas, hermano, es por los tiempos que estamos viviendo. Mire, ahí está la tecnología, úsela, hombre. Pero no para celar al hombre ni para celar a la mujer. Úsela. ¿Para qué? Porque si llega a pasar algo, usted sabe al menos dónde fue el último lugar donde estuvo esa persona. Mire, Pablo se fue y, ay, a Pablo que no le hablaba el Espíritu Santo, pues sí, pero que el Espíritu Santo va a revelar lo que él quiere revelar, no lo que nosotros estemos que deseando conocer, hermano. Amén. Entonces, hermano, se fue y hasta aquí llega Corintios E. Y yo le digo una cosa, acompáñeme a segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 5. ¿Me lo lee alguien, por favor? Segunda carta de los Corintios, capítulo 7, versículo 5. ¿Alguien con voz de mando? Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todos fuimos atribulados de fuera, conflictos de dentro, temores. Dale. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito, y de no solo su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber nuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Si usted se fija, lo que acaba de dejar ahorita en el 13, lo continúa la historia en el capítulo 7, versículo 5 en adelante, porque allí vuelve a comenzar otra vez Corintios E. Pero ahorita vamos a entrar a la tercera carta que se escribió, que es Corintios C. La gloria sea al Señor. Y vamos a dar inicio, eso lo vamos a estudiar después. Yo solamente lo que quería mostrarle es que hay una continuidad del relato que se corta y vuelve a aparecer ¿hasta dónde? Hasta el capítulo 7. Y apenas estamos en el capítulo 2. Quiere decir de que hay 5 capítulos que prácticamente se saltan, que van a constituir lo que es Corintios C, que fue la tercera carta que Pablo escribió a los corintios después de saber de que allá andaban unos hermanos a los cuales el apóstol les llama los grandes apóstoles, pero de manera, hermano, sarcástica. ¿Por qué? Porque estos andaban queriéndose hacerse pasar como que ellos eran más que el apóstol Pablo. Y entonces, hermano, ahora va a comenzar la carta, que es la tercera carta que Pablo le escribe a los corintios, y vayamos ahí a la escritura, al versículo 14. Mire, dice, oiga bien, cómo cambia la temática. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. La temática cambió completamente. ¿Por qué? Porque esta es otra carta, es una carta ya de defensa ministerial de Pablo.
Y fíjese que cuando comienza, aquí lo que le hace falta a esta carta, se lo apartaron, fueron los saludos, donde Pablo dice: Pablo, apóstol del Señor, y el hermano Tito y Timoteo a la iglesia que está en Corintio. Eso no aparece. ¿Por qué? Porque ya tuvimos una salutación en la compilación de lo que se hizo estas 4 cartas. Pero ahora Pablo viene y dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Pablo va a ocupar una figura que para los corintios, de descendencia romana y bajo el dominio romano, hermano, están pasando en ese momento. Cosas que ellos lo ven. ¿Qué es lo que ven? Que cuando Roma, hermano, llegaba a algún lugar y conquistaba, se hacía del triunfo. Y cuando eso sucedía, siempre en la ciudad derrotada, ellos tomaban prisioneros. Pero habían 2 tipos de prisioneros que ellos tomaban. Uno, los que se rendían voluntariamente, y otros a los cuales capturaban. Entonces, hermano, cuando estas legiones tomaban una ciudad, ellos se llevaban a todos y se los llevaban ¿para dónde? A la ciudad donde estaba, ya sea a Roma. Allá en Roma se conocen al menos 3 arcos triunfales, así se llaman. Y los arcos triunfales tenían la intención, hermano, de que ese era el punto de partida desde donde se entraba el general de la tropa que había llevado, la legión que había llegado, hermano, entraba triunfal a la ciudad de Roma o a otra de las ciudades que el imperio romano había determinado. Y ahí comenzaba un desfile, hermano, de triunfo. Un desfile que iba acompañado en primer lugar por los comendadores o los ¿cómo que se llaman? Los senadores que estaban en la república. Ellos iban adelante. Posteriormente iban personas que llevaban incienso aromático, y posteriormente iban muchachas o señoritas que iban tirando flores, como dice, como para darle gloria a ¿quién? Al general que había tenido la proeza de haber triunfado sobre esos pueblos. Entonces Pablo está usando esa figura. ¿Y para qué la usa? Dice de que cuando van llegando, hermano, ese olor del incienso lo respira todo el mundo. La gente se ponía a la par de las calles y por allí pasaba la procesión triunfante. Entonces, amado, todos respiraban el olor. Solamente que los que se habían rendido, hermano, esos respiraban ¿qué? Respiraban el aroma, y para ellos era un aroma de vida. Porque una vez terminado en el Capitolio el desfile, ellos eran mostrados como parte del botín que traían y que serían nuevos súbditos del imperio. ¿Qué hacían con ellos? Los dejaban y los regresaban otra vez a su pueblo. Ahí tiene como ejemplo a Herodes el tetrarca. Herodes reinaba, sí, pero reinaba bajo el yugo de los romanos. Es decir, que era servil a Roma. La gente que fue de Israel y llevada, hermanos, regresaron, pero sabían que cuidadito con rebelarse contra Roma. ¿Por qué? Porque los mataban. Sin embargo, los otros, los que no se habían rendido, eso para eso era ese olor del perfume, hermano. Ese era un olor de ¿qué? De muerte. Porque sabía que ellos no se habían rendido. Mire, a unos los mataban directamente ahí, a otros los vendían para el circo romano, para que los prepararan para ser gladiadores. Alguno de esos, si tenía suerte, lograba su libertad, si era muy hábil con la espada. Pero la mayor parte, todos iban a morir. Y Pablo utiliza esa figura con esta gente para decirle que a Dios gracias, ¿verdad? A Dios gracias, dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Jesús, en Cristo Jesús. Oiga bien, ¿qué le está diciendo Pablo? Mire, a pesar de que esos súperes andan allá, pero yo le doy gracias a Dios, hermano de Corintios, que a mí el Señor siempre me lleva de triunfo en Cristo. No es el Señor. Es que, hermano, esto no es una competencia de que quién predica mejor, de que quién sirve mejor. Esto se trata de que terminemos la carrera, iglesia, pero que terminemos siendo fieles al Señor durante toda nuestra vida. Que no porque, hermano, ay, es que mire, hoy no cantaron las alabanzas que a mí me gustan, ya no voy a seguir yendo a la iglesia. Vaya chulada.
Ay, hoy no, la prédica no me gustó porque sentí que todo era para mí. Ese es problema suyo. La prédica nunca es para usted. Si a usted le queda el anillo, yo siempre le he dicho, agárrelo. Póngase el anillo. Es que, hermano, cada quien debemos de tomar lo que nos corresponde. Y si algo no me corresponde, pues yo lo suelto, hombre. Pero óigame, hermano, cuando aquí se trata de que aquí nos hablan de que tenemos que dejar de ser peleoneros, no crea que porque yo sé que algunos andan peleados, yo voy a estar predicando por eso. Se equivoca. El púlpito no es para eso. El púlpito es para apacentar a la iglesia de Cristo. ¿No se recuerda cuando el Señor le dijo a Pedro: Pedro, me amas? Apacienta mis corderitos, le dijo. ¿Qué significa corderitos? Una ovejita chiquita. No necesita alimento una ovejita chiquita. Es más, hasta pacha le da uno a los terneros cuando están pequeños. Y toca que barbearlos, pero después les gusta. Pero ¿es para qué? Para que crezcan. Después le dice: pastorea mis ovejas. ¿Y qué significa pastorear las ovejas? Supervísalas, chequéalas, revísalas. Si no andan pulgas, garrapatas, si no están muy peludas, si no tienen torzazos de pelos pegados, mechas en la cabeza que no las deja ver, si están muy cornudas o las pezuñas se les han crecido mucho y se las pintan. ¿Qué toca que hacer? Descornarlas y cortárselas. No, estoy hablando espiritualmente. ¿Sí? Entiéndame. No crea: pastor, ¿y cuándo me va a hacer el pedicure a mí? No me moleste. No, eso no lo hago yo, eso lo hace el Señor a través de su Santo Espíritu y su palabra. Amén. Los cambios no los produce el pastor, los cambios los produce Cristo en cada uno de nosotros, hermanos. Entonces, hermanos, miren, pastorealo, supervísalo. Y eso es lo que a veces no nos gusta. Ay, viejo metido, ¿por qué se mete en mi vida? No, si yo no sé su vida, si créanme, suficientes problemas tengo con la mía. Pero cuando se trata de predicar, no soy yo, es Él el que está hablando. Y hermano, es Él el que viene acomodando la palabra a cada uno de nosotros. No se sienta tan importante, hermano, no permita que el diablo le mine. Se está predicando por lo que yo estoy pasando. Perdóneme, ninguno de nosotros viene y dice: ay, Señor, ya me acordé, Padre, que el hermano fulano o la hermana sultana con este problema, déjame hacer un mensaje solo para él. No. Y por eso le digo siempre a los predicadores: hermano, doblemos nuestras rodillas y pidamos al Espíritu Santo cuál es la palabra que quiere que llevemos el día que vamos a predicar. Porque Él no se equivoca, nosotros no podemos equivocar. Entonces, amados, Pablo utiliza esa figura. Entonces dice: para aquellos, hermanos, Pablo está diciendo, para los que creyeron, nosotros llevamos el aroma de Cristo. La palabra aroma de Cristo, hermano, buen aroma, es, hermano, la palabra Evodía. ¿Se acuerdan los filipenses, carta de Evodía? Le dice: dile a Evodía, Sintique, que sean de un mismo parecer. Pues una se llamaba, ¿cómo? Se llamaba fragancia, se llamaba grato aroma. Pero lo importante aquí no es que era una persona perfumada, sino que Pablo está diciendo aquí que llevamos el olor de Cristo. ¿Cuál es el olor de Cristo? Olor de vida, olor de santidad, olor, hermano, de sacrificio, olor de ¿qué? De perdón, olor de misericordia, olor de ¿qué, hermano amado? De entrañas de esas misericordias que Dios dice que tenemos que tener los unos con los otros. Olor de amor, iglesia. Entonces, para los que creen, dice, nosotros somos fragancia de vida para vida. Pero para los que no creen, nosotros somos fragancia de muerte para muerte. Porque todo aquel que crea que Jesucristo es el Hijo de Dios, tiene vida. Pero el que no cree, ya fue condenado por cuanto no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Por tanto, en la predicación del Evangelio siempre van a ir esos dos componentes. Uno, el que cree, ganó la vida eterna, y el que no creyó, el que refutó, hermano, el que se negó a creer, hermano, ese tiene solamente sobre él sentencia de ira eterna.
Entonces Pablo usa esa figura, ¿para qué? Para hacerle ver a los corintios que es gracias a Dios. Hermano, yo no predico el evangelio porque ustedes me aceptan aquí. Yo predico el evangelio porque el Señor me ha recibido a mí como hijo y me ha puesto en este ministerio glorioso de la palabra de Dios. Me crean o no me crean, ese no es problema mío. La alabanza y la gloria serán siempre para Dios. Yo lo que quiero es terminar mi carrera en victoria delante del Señor. Pablo, cuando se reúne, se recuerda con aquellos hombres allá cuando ya va camino a ser entregado, hermano, llama a los hermanos de Éfeso y los reúne y les dice: véanme bien porque mi rostro no lo van a volver a ver más. Pero quiero protestarles delante de Dios que a ustedes les he predicado la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Les he dado todo el consejo de la palabra. Jamás les he ocultado palabra alguna, sino que lo que me ha tocado que predicarles, se los he predicado conforme a como está escrito. Gloria a Dios. Y eso es algo que usted y yo debemos de tomar con seriedad. Hermano, dejemos de andar suavizando los mensajes porque creemos que el Espíritu Santo nos dio un tema, pero ay, este tema va a tocar al hermano fulano, va a tocar al hermano fulano. Por eso que le digo que es mejor no saber nada de la gente, hermano. Yo entre menos sé, para mí mejor. Pastor, ya se dio cuenta, mejor ni me cuente. ¿Por qué? Porque eso puede, ¿qué? Puede minar el corazón y puede inclinar la interpretación de una palabra y salir con algo que va a salir realmente ofendiendo a alguien. Tenemos que ser bien cuidadosos con esto, hermano. Entonces, amados, sigamos. Todavía tenemos un par de minutos. Dice: a esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Oiga bien. ¿Quién es suficiente? Ahí la palabra que Pablo utilizó es la palabra en griego, ikanos. La palabra ikanos significa competente. Es decir, como una persona que es puntual, que siempre llega a tiempo. Es decir, hermano, que es apto en carácter, que es capaz, que es suficiente, que es bueno, que, hermano, es idóneo, que tiene seguridad, que tiene suficiencia, que es digno. Y para esto, ¿quién será digno? Hermano, ninguno de nosotros, por nosotros mismos, somos dignos de predicar la palabra del Señor. Y amén. ¿Se recuerda la escena del Apocalipsis? Y vi un rollo escrito por dentro y por fuera con 7 sellos. Y no se halló en el cielo ni en la tierra alguien que fuera digno de abrir los sellos. Y el apóstol Juan, cuando estaba viendo esa visión, dice que comenzó a llorar porque no había nadie digno. Pero el ángel se le acercó y le dijo: no llores, porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha sido encontrado digno de abrir los sellos. La gloria y la alabanza sean al Cristo de la gloria, hermano. Él es el único digno. Aquí no hay ninguno digno, hermano. Él es el único digno. ¿Por qué estamos hoy aquí? Porque a Él le plació traernos. ¿Por qué estamos y somos parte del cuerpo de Cristo? Porque tuvo de nosotros misericordia. Y ahora, hermano, ¿por qué seguimos aquí en pie? Porque Él es el que nos sostiene. No se me envalentone. Muchas veces cuando ya la oveja ha crecido, después de que el pastor les ha enseñado lo que Dios le ha dado, muchos dicen: yo ya no necesito el pastor. Fúchila. Ese maestro no sabe nada. Yo soy el que sepo más. Y hermano, yo le voy a decir una cosa. Dice el apóstol Pablo: hermanos, no os hagamos muchos de vosotros maestros, porque acarreamos mayor condenación. El ministerio de ser maestro no decido yo que lo voy a tomar porque voy a ir a una universidad, porque voy a ir a un instituto. No, hermano. Los ministerios son del Espíritu Santo de Dios. Él es quien decide quién va a ser apóstol, quién va a ser profeta, quién va a ser evangelista, quién va a ser pastor, quién va a ser maestro. Eso solamente el Espíritu Santo de Dios lo da, hermano. La gloria y la honra sea al Señor. No hay ninguna escuela sobre esta tierra que forme pastores, maestros de los 5 ministerios. Podrán formar teólogos, podrán formar, hermano, maestros en teología y en Biblia. Hoy hasta hay una maestría que se llama maestría en divinidades. Uy, es lo que se come.
pero son los inventos del hombre, porque eso no aparece, hermano mío, en la palabra del Señor. Entonces, hermano, Pablo les está diciendo, hermano, y para esto, ¿quién es suficiente? Esa pregunta Pablo la va a contestar más adelante, siempre en esta carta. La gloria es el Señor. Y dice, hermano, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. A todo esto, digo, para ir triunfantes en Cristo, para ser olor grato, olor de salvación de Cristo o olor de muerte. ¿Quién es suficiente para esto? ¿Quién está capacitado? ¿Quién es idóneo? Dice Pablo. Y dice, hermano, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Pablo les está diciendo, en otras palabras, ya más adelante lo van a ver, estos hermanos que les han llegado a predicar el Evangelio, estos que me están denigrando y diciendo que yo no soy apóstol, que soy débil en la palabra, en la apariencia, que soy cambiante, porque lo llegaron a poner por los suelos, usted lo sabe, hermano. Estos les digo, estos no son como yo, porque ellos son, mire, la palabra que utiliza es kapeleu en el griego, que significa medrar, pero no solamente significa medrar, significa traficante o comerciante de la palabra de Dios. Tengamos cuidado, iglesia. No todo aquel que conoce palabra de Dios es siervo de Dios. O pregúntele a Satanás con qué tentó al Señor, con la palabra de Dios. Si ellos conocen, los satanistas conocen, incluso a veces mejor que mucha parte del pueblo, conocen la palabra de Dios. Y es lamentable que nosotros que somos la iglesia de Cristo no conozcamos todavía las Santas Escrituras. Pero ellos, hermanos, dice, ellos medran. La palabra medrar significa buscan ganancia de la palabra de Dios. Oiga, dijo el Señor, dad de gracia lo que de gracia recibiste. ¿Cuánto recibimos de gracia la salvación? Pues entonces la salvación se da ¿de qué? De gracia. ¿Cuánto recibimos dones de sanidad? Amén. ¿Cuánto recibimos profecía? Amén. ¿Cuánto recibimos palabra de ciencia, palabra de sabiduría? Amén. ¿Cuánto tenemos interpretación de lenguas? Discernimiento de espíritus. Hermano, ¿cuántos tenemos fe? ¿Cuántos tenemos el amor? Porque el amor es un don también. Pero todo debemos de darlo gratuitamente. No debemos andar buscando aprovecharnos del don y del ministerio para ganar algo para nuestra subsistencia. Vos conseguime chance ahí en tu iglesia, ahí va a estar bonito el número. Quiero ir a predicar ahí, acercarte al pastor y decirle que me invite. Salud, Lulú. No. Hermano, no se preste a eso. No me andes recomendando gente que le está diciendo que venga con la chance para ver si le doy chance. ¿Sabe qué? El Espíritu Santo me tiene que decir a mí, mira, invítalo. Amén. Yo no le voy a abrir la puerta a alguien que el Señor me diga que no se la abra. Tenemos que ser claros en esto. ¿Por qué? Porque el rebaño vale la sangre de Cristo. La gloria es al Señor. Y al rebaño hay que darle buen pasto. Al rebaño hay que darle sana doctrina y no doctrinas permisivas como las que se están viviendo allá afuera en el mundo, iglesia. Sí, amén. Hoy la iglesia en el mundo, hermanos, llegan a la iglesia, ya no hay respeto para Dios. En calzonetas y con chancletas llegan a meterse. Las mujeres enseñando todo, pero somos cristianas mundanas, perdónenme. Eso no es la cristiandad que el Señor enarbola y predica. Y yo se lo he dicho hoy que estamos estudiando el libro de Apocalipsis. ¿Cómo dice que el Señor, hasta dónde le llega la vestidura del Señor? Hasta los pies. El Señor está cubierto. Y si el Señor está cubierto, ¿cómo querrá que su iglesia esté cubierta, hombre? Sí, amén. ¿Cómo debe vestirse la mujer? Ordenadamente, con pudor y modestia. Cuando usted sale a la calle, mi amada hermana, la gente dice, ¿esa es cristiana? O dice, no, esta era de nosotros. ¿Ah? Ayúdanos, Señor. ¿Ah? Hermano,
tan duro. Es que, hermano, la palabra nos tiene que confrontar. Sí, amén. Porque de esto depende que estemos con Él. Allá no va a entrar nada impuro, hermano. Sí, amén. Ahora, yo entiendo que el proceso de santificación es progresivo. Es decir, que yo debo ser más santo hoy de lo que fui ayer. Pero, hermano, ya tengo 20 años y no cambio. Acepte a Cristo otra vez. Y dígale, Señor, por favor, crea en mí un espíritu nuevo. Porque no estoy avanzando. Ayúdanos, Sigo Señor. siendo el mismo carnal o la misma carnal que antes fui. Padre, misericordia. Ya te mediste en la boca cómo estás hablando. ¿Hablas como cristiano o hablas como mundano? Ya te mediste en los pensamientos. ¿Cómo estás pensando? ¿Como mundano o como cristiano? Padre. Y perdóneme, pero lo que está aquí se presta para las interrogantes que estamos hablando. Pablo dice, hermano, tal vez el Señor, pues no falsificamos o no buscamos obtener ganancias a través de la predicación del Evangelio, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Mire, más adelante va a hablar Pablo, hasta aquí lo vamos a dejar. Más adelante Pablo va a hablar acerca de que o tenemos necesidad nosotros otra vez de recomendarnos a vosotros. Porque hoy mucha gente anda buscando cartas de recomendación y en aquel tiempo lo hacían también, hermano. Llegaban a un lugar estos falsos predicadores, negociantes que andaban buscando solamente la plata, el alimento para el vientre, hermano, y les pedían cartas de recomendación a los pastores o a los ancianos que estaban en esa congregación, y con eso se iban y se iban a presentar a otro lugar. Ya habían desbancado a una iglesia y con esa misma carta llevaban la autorización para ir a desbancar a otra iglesia, porque llevaban una carta escrita. Pero eso lo vamos a dejar para la próxima. Amada iglesia del Señor, Ebenezer, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Que Dios nos dé la fuerza y la vida para que el próximo viernes sigamos en este precioso estudio de segunda carta a los Corintios. La gloria es el Señor. Así, mis amados hermanos, pido a mis hermanos de la